Bueno, buenas noches a todas nuevamente. Me alegro que estén aquí. Vamos a comenzar con nuestra primera reunión de este año 2023. Como había dicho recién, van a ser 4 sesiones al mes. Los meses que tienen 5 días, ¿ya? 5 semanas, digamos, vamos a dejarla libre, ¿ya? ¿Cómo? Y nos vamos a organizar para que se haga. Siempre van a ser 4, ¿ya? Por eso el próximo clase no va a haber el 8, porque como es el Día de la Mujer, no lo vamos a hacer. Bien. Una pregunta cortita. ¿Un libro que leyeron estos 2 meses de verano? ¿Alguna recomendación de libro? Maggie, no. Edith. Sí, yo sí, pero un momento. Ya. Quiero mostrarlo. Edith, ¿leíste algún libro? No, estaba empezando a leer Polifonía de Gabriela Mistral. Es muy interesante, pero todavía me falta mucho. He leído párrafos nomás. ¿Mm? Ya, perfecto. Marujita. Sí, yo leí La invasión del Gurumapu y leí también Cuando éramos jóvenes de Carmen Horn, una periodista alemana. Esos dos. Ah, mira, qué bien. Georgina. Sí, mira, estoy leyendo todavía este libro que es de Maritza Gaioli. ¿Te acuerdas de ella? Sí, sí, sí. Bueno, ella hizo el despertar de la sufragista, que era en base a su abuela, la historia de su abuela, y ahora hizo que es El baile de los invisibles, y está muy bonito. Te dimos una foto con ella. Ah, sí, me saqué una foto porque intercambiamos libros. Ah, perfecto. Sí, Oye, yo le di interesante el nombre anterior, ¿ah? Interesante sí. si lo tienes. ¿Cuál? ¿El despertar de la sufragista? Sí, lo tengo. Si quieren se los paso para que lo lean también. Sí. Lo puedes prestar. Muy, fantástico. Sí. Gracias. ¿Isolda? En Viña encontré un libro que lo leyeron mis sobrinos y todo, que se llama El guardián entre el centeno. Me gustó, nunca había leído al autor y todo. Me gustó la temática, es para jóvenes, pero trata temas universales como el tema de la soledad, del amor y todo, pero le sucede a un joven de 17 años. Y todavía estoy pegada con este libro porque lo voy leyendo y voy subrayando todo, que aún no lo termino. Doris, vida mía, son las cartas de Gabriela Mistral, que abarca cerca de 10 años. Y empecé en esas lecturas, de repente en las esperas que tengo que hacer de Luis Borges, que no me gusta, pero dije voy a leerlo para ver en contraposición con mi Julito Cortázar, el Aleph, y encontré unos cuentos bastante buenos, pero sigo queriendo a Julito. Son bien distintos. Oye, interesante. Sí, Salinger es extraordinario. Sí, oye, es que es maravillosa la rapidez, como representa el pensar del adolescente, y como trata también temas de la vida, la soledad, la vida y la muerte, el amor, ese despegarse de la familia. Y lo encontré en un rincón allá en Viña, así que ahí a mi hermana le dije voy a leerlo, pero me faltó la parte final, así que nadie me la cuente todavía. Cuando vuelva ahí lo retomo. Y tiene cuentos geniales. Tiene un libro que se llama 9 cuentos. ¿Cuánto? Salinger. 9 cuentos. 9 cuentos. Sí, porque yo soy cuentera, así que mira, buen dato, Salinger. Oye, ¿tú qué leíste? ¿Quién? Sergio, ¿tú leíste alguno? Varios. Leí Ahora en un libro verano. de la Cristina Wormul. ¿En verano? Sí, leí a Samuel Leal. No me acuerdo otros libros que he leído que son de autores actuales. Estoy leyendo el último libro de Mayol, que se llama El abismo existencial de Occidente, bien ambicioso, que saltó del análisis de la realidad chilena a el análisis de la sociedad occidental. Y sí, leí, y estoy leyendo, no me acuerdo en este minuto el nombre del libro que estoy leyendo paralelamente también.
Ya me acordaré. Ya te acuerdas. Malú, y salió vi que están vendiendo en el GAM el nuevo libro de Roberto Rivera. Ah, sí, Yo lo quiero. lo puso en Instagram, sí, ese lo presentó el 2018, el Fondo de Cultura Económica. Es del fondo, sí. Claro, del fondo, ahí en la casa Oz, ahí en Villavicencio con Las Tarrias. Ajá. Oye, lleno, lo presentó Miguel Litín. ¿Ya? Ajá. Y bueno, un libro, la verdad hay que leerlo, una novela amplia que vale la pena leerlo, sí, ahí lo tiene. Sí, claro, lo encontró ahí, se sacó una foto. Sí. Y hay una foto que no se ha difundido mucho, porque yo le iba a subir en candidatura, cuando estábamos en candidatura, pero no quiso, que fue a la casa de Boric y tiene una foto con él donde se lo está regalando. Y no quiso sacar ¿Cuál libro? ¿Cuál libro le dio? Ese, el de la... Ese, ya. Ajá, Juegos, el ¿cómo de se los llama? Juegos condenados, juegos. Sí, algo así. Sí. sí. Bien, entonces vamos a hacer un repasito de las cosas que hemos visto, ¿ya? Para que si tienen duda, la vamos a... voy a minimizar esto un poquito, espérate. Para, si tienen duda, para poder ir tocándolo en estas semanas, este mes, por lo menos. ¿Qué es lo que hemos visto? Mira, hice una recopilación de lo que hemos visto el año 2022. Esto a grandes rasgos, ¿ya? ¿Qué vimos? Los diferentes tipos de género, ¿ya? Bueno, esto lo veníamos viendo de antes. Todo esto es también hemos ido retomando los temas porque aquí profundizando, ¿ya? Entonces hemos visto los diferentes tipos de género. 2. El género fantástico y el realismo mágico, que fue lo que nosotros vimos también en profundidad, porque nos detuvimos varias clases para poder leer texto y escribir al respecto. También vimos los géneros referenciales, ¿se acuerdan? Y que vimos los puntos porque esto es, los géneros referenciales no crean mundos ficticios, se refiere al mundo real, ¿ya? Y hay una intencionalidad referencial sobre algo que ha sucedido, que sucede, ¿ya? Y también hay un yo real, ¿ya? Que es ese yo escritural porque se habla en primera persona. Los textos referenciales hablan en primera persona o en tercera persona. Y también tenemos todos los géneros en ese referencial que a veces lo hemos tocado porque hay concursos o los fondos concursables hablan de los géneros referenciales y uno pregunta, bueno, ¿y qué es? Bueno, ¿qué cabe ahí? Cae la biografía, la autobiografía, las memorias, las cartas, los diarios de vida, los testimonios, los diarios de viaje, etcétera, todo lo que sea contar sin ficción. Ahora siempre yo le he dicho, hay una ficción que es literaria, pero que es muy sutil. Porque de pronto para enriquecer el texto, hacerlo más literario, podemos poner, no sé, pues la niña caminaba o yo caminaba y el cielo estaba parecía fuego, el atardecer. Y a lo mejor eso no era, pero le damos alguna mirada más literaria al texto. También vimos qué son los géneros literarios en general, ¿ya? Los géneros de ficción. Ya, todo lo que abarca el género, el mundo de ficción. ¿Qué más vimos? Vimos los diferentes géneros, como ya dijo, narrativo, lírico y dramático. La estructura de personaje, el perfil, cómo ¿se acuerda que hablamos un personaje que teníamos que desarrollar sus gustos, sus creencias, si era casado o no casado, hacer todo un personaje que nosotros pudiéramos conocer, crear, como Dios creó al hombre, ¿ya?
Claro, claro, el autor es un dios, crea sus personajes. Algunos se le pierden, se le arranca, se revelan. Es otro cuento, a Dios le pasa lo mismo. Y bueno, y nosotros con ese dominio de personaje podemos usarlo en diferentes historias, y a medida que le vamos creando ese mundo, más nos vamos, vamos siendo parte de ese personaje, ya no es alguien externo, algo querido, algo que nosotros conocemos bien, nuestra creación. Y podemos usarlo como lo usan grandes escritores. Por ejemplo, acuérdense que hablábamos de la Isabel Allende, cuando tenía un chino que aparecía en una subnovela y de pronto no quería escribir sobre el chino, que se metiera y se le metía igual a otra historia. Eso pasa con los personajes, ¿ya? Es interesante y lo podemos volver a tocar. También vimos la diferencia entre tema, trama, argumento, ¿ya? Lo definimos. Vimos la fascinante técnica del retrato escrito. También lo vimos, es otro punto. ¿Cuál era esa? La técnica del retrato escrito. ¿Cómo hacer un buen retrato? Trabajamos los poemas en ese marco. ¿Se acuerdan? El autorretrato. Los poemas que hablan del autorretrato. ¿Cómo podíamos hablar a lo mejor de nosotros mismas o de una compañera? Hicimos eso, ese ejercicio. Después, ¿qué otra cosa vimos? La estructura del cuento. ¿Ya? 7, para que vaya anotando Isolda, que anota todo. La estructura del cuento. El punto 8, ¿qué vimos? Tipos de narradores. Sí, exquisito. Tipos de narradores. Como Punto decía. 9, ¿qué vimos? El paté, ¿se acuerdan? El paté. ¿Qué es el paté? Personaje, acción, Gurú. personaje, acción, acción, y tiempo y espacio. espacio. Justamente. Muy bien, Marujita. No se me olvida. Qué bueno, yo creo que eso es todo lo primero que se nos queda. No, a mí me dejó. Sí. ¿Qué más vimos? El punto 10, ya vamos en un punto 10. Las técnicas del relato breve. Porque en el Sí. fondo, También eso es se lo me que hacemos hincapié en estos talleres, es cómo escribir breve. Primero porque es un género difícil. Segundo, es porque muchas convocatorias están referidas a escribir breve, ¿ya? Varias. Uno puede darse el gusto de escribir una novela larga o un cuento largo, pero eso es un gusto personal. Si uno quiere mandar a concurso y todo eso, es mejor hacerlo breve. Y además por la dificultad que hay hoy en día de la falta de lectores, ¿ya? Es más fácil vender un libro de cuentos breves, varios cuentos breves, que tiene su técnica de lectura, no es como un cuento largo, y o se le venden, cuando hablamos de técnicas de escritura larga, nos vamos a los bestsellers, que es lo que más se vende, pero por toda una técnica también que hay para atrapar al lector, ¿ya? Ahí se lee en texto grueso, grande, bueno, en este mundo hay gusto para todo, pero trabajamos acá lo breve, ¿ya? Hay que manejar eso. Y después se hace más fácil escribir algo más largo, más largo aliento. Entonces, después vimos la diferencia entre cuento y relato. ¿Se acuerdan? Hay una Sí. diferencia ahí, El importante, entre cuento y relato. ¿Y cómo se escribe un relato? Ese es otro punto, el número 12, cómo escribir un relato. El número 13, el cuento, ¿qué es? Concepto y definición. También lo vimos. El cuento, ¿qué es? Concepto y definición. El número 14 está referida a las diferencias que hay entre cuento, microcuento, minicuento, microrelato, microficción. ¿Ya? Son iguales,
aparentemente, ¿ya? Y también va cambiando de nombre entre un país y otro. Entonces, cuando ustedes entran a buscar, por ejemplo, en Google, qué es microcuento, minicuento, van a ver definiciones muy parecidas, definiciones iguales, y hay países que no aceptan, por ejemplo, microrrelato, dicen. Esto no es microficción, es microrrelato. Pero hay diferencia entre microficción y microrrelato, ¿ya? O un minicuento, ¿ya? Entonces depende de las escuelas también, de las tendencias de los escritores. Estos a veces son reacios de usar terminologías más técnicas para definir los géneros. Se escribe, punto. Y le dejan el tema a los críticos de literatura. Ellos son los que definen, cuelan y hacen todo lo demás, pero como siempre le he dicho, es bueno tener claro dónde nos metemos, qué estamos haciendo. Por mi signo, yo necesito estar bien parada en la tierra. Entonces necesito, ¿dónde estoy? Escribir a veces y decir, bueno, ¿qué es esto? Yo lo tiro al aire, lo tiro a la gente, ya lo publico, pero eso lleva a errores muchas veces que nos hemos fijado, por ejemplo, como evaluadora que he sido estos años de los fondos concursables del género poesía, tan mal clasificado. Entonces, pues tú en poesía creen que es lo mismo que prosa poética y llegan este año donde no hubo una clasificación de género estricto. Si yo estoy evaluando poemas no me puede llegar un cuento, o había uno parecido como un ensayo, una cosa media rara, y un género híbrido, que es una mezcla de todo. Entonces, cuando se quiere participar, es importante tener claro qué se está escribiendo. O un cuento, o un relato, o un ensayo, o un libro de memoria, o no sé, un libro de viaje, o una biografía, o una autobiografía. Hay que saber dónde estamos, qué vamos a hacer, para poder desarrollarlo y enfocarnos, ¿te fijas? Por eso es la diferencia, por eso hay que saberlo, saber esto, la diferencia entre los géneros, es importante. Después pasamos a la novela. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Qué es la ¿Qué? novela? La novela, Novel. la novela corta, Ah, ya. novela. Sí. La novela, una novela breve, una novela corta, ¿ya? Que también hay concursos que la solicitan, ¿ya? Y ahí nos vamos tendiendo más con toda la técnica que requiere una novela, que es distinta a la del cuento, ¿ya? Después pasamos, después de ver estos géneros y tener una mirada básica al respecto, es cómo se estructura una historia. Porque una cosa, claro, uno puede contar, pero tiene una estructura, ¿no es cierto? Y esa estructura tiene que ver con la propuesta de Aristóteles, de que toda historia tiene un inicio, un desarrollo, donde está la trama, y un desenlace. Y ahí en esa estructura, donde nosotros la desglosamos y tenemos la división entre una historia que sea lineal, o sea, comienza con una cosa, se desarrolla y tiene un final. Esa es la lineal. Después tenemos el in media res, ¿cierto? Y in extrema res, que son las tres formas de escribir una historia. Comenzamos del principio, o comenzamos por el medio, o comenzamos por el final. ¿Ya? Lineal, in media res, in extrema res. También lo vimos. Después de eso, los conflictos. Vimos algunos conflictos y cómo se construye un conflicto, que eso es importante porque a veces contamos algo y no visualizamos bien cuál es el conflicto. Porque cuando no lo ponemos, pasa a ser un relato, no es un cuento.
El conflicto tiene que tener tensión. Tenemos que pensarlo, a veces no está bien definido, a veces está medio oculto. Y decimos, a ver, hay un personaje que nosotros ponemos en una historia y ese personaje tiene una meta, tiene un sueño, o sea, vamos a contar la historia de alguien que quiere algo. Y tenemos definido ese final, supongamos. ¿Ya? Alguien que sale de una estación de trenes y su final es, esta persona se va a encontrar con alguien en Punta Arenas. Ya, sabemos eso, sabemos cómo comienza, sabemos cómo final. Ahora tenemos que desarrollar esa historia. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? ¿Como un relato, como cuento? Entonces, si estamos pensando en un cuento, tenemos que tener un conflicto, si no, no hay historia. Una historia tiene que tener un conflicto. ¿Y cuál va a ser ese conflicto? ¿Se acuerda que vimos? Puede ser otros personajes, puede ser el mismo, puede ser la naturaleza, puede ser el tren, qué sé yo, hay algo que le impida a este personaje llegar a su meta, a su objetivo. ¿Ya? Ese es el conflicto, algo que le impide. ¿Y cómo va a luchar ese personaje? ¿Qué va a hacer para poder lograr su objetivo? Puede que lo logre, puede que no lo logre. Y ahí tenemos ese final que a veces es abierto, a veces cerrado. ¿Ya? Así se va estructurando la historia, que es fundamental, con un conflicto. Ahora hay relatos que no tienen conflicto y son buenísimos también. Son buenos. Se cuenta una historia interesante, una anécdota interesante. Entonces, ¿cómo las contamos? Ahí es donde está la habilidad del escritor, que tiene que ser entretenida. Un relato, por ejemplo, tiene que ser entretenido, nos tiene que captar. Igual cuando escuchamos estos cuentos, cuando niños, bla, bla, nos contaron un relato que a lo mejor no tenía tanto un conflicto grande, que no nos asustara, que no entendiéramos, sino nos contaban una historia. Pero ese contar tiene que atraparnos, tiene que ser entretenido. Si no contar algo por contar, tampoco no tiene gracia. El esfuerzo que tiene que hacer un escritor es decir, oye, yo leo este texto, lo entiendo, ¿ya? Cuando contamos una historia, un relato, lo entiendo, entretenido, mira, qué raro, no conocía esto, o qué fantástico es, porque tiene que estar bien contado. Es fundamental que sea entretenido, ¿ya? Son uno de los requisitos de un buen relato, el saber contar. Después vimos el punto de la persuasión. ¿Cómo aplicamos la persuasión en el texto? Después vimos el pastiche. ¿Cómo vamos mejorando la escritura? ¿Cómo vamos conociendo la escritura a través de otros escritores? Y ahí viene el pastiche, que no es un plagio. ¿No? Hay una diferencia. El pastiche yo puedo colocar un pie forzado, por ejemplo, y digo, basado en el cuento, ¿ya? Y yo desarrollo esa historia, ¿ya? Con la técnica, no usando los mismos personajes, pero el mundo, a lo mejor, que tomo de este autor o de esta historia que me cautivó y escribo mi propia versión. En el pastiche, ahí se desglosa el término fanfiction. ¿Ya? ¿Se acuerda que hablamos del fanfiction? Y eso es cuando, que es un fan de ficción. Cuando hay escritoras que se dedican a esto, por ejemplo, imaginemos Harry Potter. El último libro de Harry Potter, y yo soy fanática y me lo he leído todo, pero no me gustó el último libro. No me gustó cómo terminó. Entonces hago mi propia versión. Y hay plataformas donde se suben estos fanfiction y son aficionados y son fanáticos y ahí están leyendo tu historia. Y que tiene mucho más arrastre, mucho más visualidad que un Facebook, por ejemplo, a quien le gusta escribir. Si uno quiere realmente que te lean, no como amigos, sino profesionalmente, es importante meterse a esta plataforma, inscribirse, que es gratis,
buscar estos nichos donde uno puede escribir y tiene realmente comentarios, diría que más sinceros. Porque cuando uno escribe entre amigos, de pronto te dicen, ¡ay, qué bonito, que está todo, aplauso, feliz! Pero lo he visto mucho en Facebook, por ejemplo, escritores, tengo amigas escritoras que suben textos y de pronto carecen de ser estricta en su estructura. Entonces, siento yo, en una percepción personal, que si tú te crees escritor o escritora y quieres y haces libros, construyes historias, construyes libros, te desperfilas. O sea, uno siempre tiene que escribir bien. Entonces siento que en Facebook, por ejemplo, se comete ese error de escribir por escribir y rápido y vamos escribiendo, pero no se toma en cuenta esos detalles de estructura, de puntuación, de acentuación, y encuentro yo que no es bueno. ¿Fija? Entonces, si yo quiero que otros me lean, me meto a estas plataformas de escritura masiva y donde elijo los temas o la línea que tiene cada plataforma y escribo. Y tú tienes ahí desde joven, mucha gente joven escribe por ahí, de adultos joven y jóvenes, ¿ya? Es un buen ejercicio eso. En esas plataformas fue cuando, porque las editoriales grandes buscan escritores, y en esa plataforma fue que descubrieron a la autora de las 50 sombras de, ¿cómo se llama? 50 Grey. sombras de Grey. Claro, porque ella escribía en una plataforma sobre vampiros y se especializó en amores, en esta relación amorosa entre vampiro y todo. Y le encontraron que era buena pluma, la contactaron y le dijeron que escribiera las 50 sombras de Grey. Y claro que se borraron, dentro del contrato tenía que borrar todo lo que había subido a esas plataformas. Bueno, pero imagínate, de todas maneras, no le fue para nada mal. Entonces hay editores que están buscando escritores con buena pluma y se meten a esas plataformas. Lo virtual hoy en día tiene bastante peso. Los editores no andan comprando libros para descubrir escritores. Hoy en día lo buscan, bueno, hace tiempo ya, en las plataformas. Bien, después del pastiche, nosotros vimos los consejos que nos daban los escritores. Vimos Julio Cortázar, Juan Bosch, Vargas Llosa, cómo escriben esos consejos que nos sirven, podemos tomarlo, como dice Cortázar, todos estos consejos, las pautas, yo no le hago caso, pero al escribirla están ahí, están inconscientes, uno tiene que manejarlo, ¿ya? No hay que desconocerlas, las puede usar o no usar y hacer una selección de lo que a uno le gusta, cómo se acomoda a la pluma de uno, a la personalidad de uno, pero si ellos aconsejan es porque ya tienen una experiencia de años y la comparten. Y es bueno tomarla en cuenta. Tenemos los decálogos también que vimos, de García Márquez, de Quiroga, de Roddy Doyle, ¿ya? Después vimos el método actancial. Después vimos los tópicos. ¿Qué son tópicos? ¿Ya? Entonces sabemos que en la literatura los tópicos, es lo típico, que habla todo, la muerte, la vida, el amor, el abandono, la fragilidad, la desesperanza, pero los tópicos básicos es la vida, muerte y amor. Y ahí es donde nosotros tenemos que navegar en esa agua y no tratar de usar las imágenes cliché o comunes, porque todo es escrito. Entonces, ¿cómo nosotros tratar de no usar lo que ya se ha dicho? Los temas van a ser los mismos, ¿ya? Pero ¿cómo enfocarlo, pararnos en nuestra esquina, como yo digo, como el fotógrafo?
Si yo me paro aquí al frente de la cámara y saco una foto, ya. Pero hay uno que busca otros ángulos, se agacha, se sube a un banco, una fotografía en picada, otro desde el suelo hacia arriba, de la esquina, ver cómo lo hace. Esos son los ángulos distintos que nosotros también tenemos que buscar en la literatura. ¿Dónde nos paramos para contar la historia? Ese es el punto de vista, que también lo hemos visto. No lo tengo aquí, se me quedó, lo tengo que poner, el punto de vista. Es donde nos paramos para contar la historia. Y ahí es donde nos sirven los narradores, cuando lo vemos. ¿Dónde nos paramos? Como un narrador que está al lado del personaje contando lo que está pasando, que sería un narrador testigo dentro de la historia, o nos paramos fuera de la historia, igual como testigo, o nos ponemos como un narrador en segunda persona para contarte a ti, lector, a ti, qué está pasando, y usamos también los, ¿cómo se llama? Las técnicas del monólogo, del soliloquio, que también son técnicas que nos ayudan a ver cómo nos paramos para contar esta historia, de dónde la cuento, de mi conciencia, de mi consciente, de mi corazón, de dónde me paro para contar lo que quiero ver. Ese es el punto de vista, ¿ya? Entonces tenemos ¿cómo se llama el personaje? El narrador en primera persona, y tenemos el omnisciente, el más usado, claro. La segunda persona también. Claro, segunda persona, el omnisciente, qué sé yo. Entonces son muchos. Entonces tenemos... El homodiegético y el heterodiegético, que nunca los llegamos a dominar, jamás los llegamos a dominar. Es más fácil decir que está dentro de la historia, está fuera de la historia, punto. Sí. Ahí es más fácil de entender. Sí. Y tenemos el que es como el omnisciente, pero está restringido. Sí. Que sabe pero no sabe, o solamente sabe la vida y el pensamiento, porque el omnisciente lo que sabe es el pensar del personaje, todo, pero solo de un personaje. Ese otro narrador no conoce lo que otros piensan, entonces cuenta lo que ve, pero no cuenta lo que piensa, pero sí se enfoca en uno, ¿ya? Ese otro tipo de narrador que los vamos a repasar igual, porque hay que conocerlo. Y los vamos encontrando sobre todo en la literatura, en la narrativa actual, se está jugando mucho con los narradores, ¿ya? Entonces hay que detectarlos. Un lector que no lee por placer, lee la historia, le gustó o no le gustó, punto, pero hay un lector que mucho más está interesado en saber las técnicas, y uno, aunque no quiera, cuando va conociendo este material tan rico que tenemos, ¿ya? Uno lee y dice, oh, está usando el narrador omnisciente, oh, está usando en segunda persona, oh, está usando el recurso de, por ejemplo, el arma de Chekhov, lo está usando, que fue otra de las técnicas que vimos. También vimos el Deus Machina, Sí. que para evitar que no se produzca el Deus Machina, para recordarlo, el Deus Machina parece que Dios baja del cielo, en el fondo, de la máquina, pero vamos a decir del cielo. Baja de repente y nos soluciona el problema final y pum, lo cierra. Pero, ¿y cómo? Y tú te quedas como lector, pero ¿cómo apareció esto si la historia venía desencadeándose de otra forma? Claro, entonces hay que cortar esta cuestión y pasa. Y en las películas, sobre todo en las películas de corto presupuesto, se ve. Entonces, si nosotros estamos atentos, todo lo que estoy diciendo está en el cine. Entonces, por eso los escritores ven muchas películas. Bueno, el cine bastante, afuera también. Porque todas las técnicas literarias están ahí. Cuando uno hace un guión, está todo, pues. Es más visual, ¿ya? De verdad, describimos más visual, que es verdad interesante, que yo le he dicho, cuando hacemos un texto más visual, alguien más se puede interesar que no sea un lector, sino un cineasta.
de pronto que anda buscando temas, anda buscando cosas, de repente se encuentra con un texto, una historia por ahí interesante y la ve al tiro, así, oh, porque se la estamos dando en bandeja, todo visual. Entonces es más fácil, tenemos otra posibilidad, ¿te fijas? De que nuestro texto pase de un lector a un espectador, ¿ya? Y eso va en la escritura, nada más. Entonces tenemos este Deus Machina, que es como ese final inesperado, ¿ya? Por eso es importante planificar la historia, para no caer en esto. Porque si nosotros sabemos cómo empieza y sabemos cómo termina, ya nos arreglamos con el desarrollo de alguna manera, ahí en la trama, cómo para llegar a ese final, si lo tenemos claro. Hay escritores que dicen, no, yo escribo y el final ya va a llegar, solo por ahí. Puede caer en esta cuestión del machino, ¿ya? El experimentado no, lo sabe, pero el novato sí puede caer. Y de ahí tenemos también el alma de Chekhov, o el principio de Chekhov, perdón, no Chekhov, Chekhov, que tiene que ver qué elementos tenemos en la historia que no son de adorno. Para algo tiene que servir. Si yo tengo esa lámpara que se ve acá acá en el computador atrás mío, en el espejo, y yo la nombro, describo lo que hay ahí en mi espalda, ponte tú el cuadro, la cuestión del lecherito, ese Chile despertó, que tiene su historia, donde lo encontré, lo marqué como recuerdo, como memoria, y veo la lámpara y el espejo, y digo, ese espejo era de mi madre, me lo traje, qué sé yo, y está la luz que alumbra, qué sé yo, listo, y no pasa nada. Si yo me detengo a describir todo eso, es por algo tiene que ver con mi historia, sino para qué. Entonces ese es el principio de Chekhov. Si hay un elemento en mi historia y no la uso, él habla de la escopeta, si está la escopeta ahí, ponte tú, y se muestra, ya, y se describe, bueno, ¿para qué la está usando si no la voy a usar? ¿Te fijas? Y eso también lo estuvimos mirando. También vimos que lo vamos a profundizar este año, que son las maniobras de distracción de un texto, que son las falsas pistas. Nosotros que se llama el real Henry. Yo soy mala para pronunciar en inglés, Henry. ¿Ya? Se escribe Henry con doble R, Henry. Que son la falsa pista, o la pista falsa, donde vamos creando una historia y vamos dando elementos. Esto ya se hace en los cuentos más largos, en la novela. Vamos dando elementos, porque hay tiempo para eso. El cuento no tiene tiempo para largarnos la historia. El cuento es acción, acción, acción. Punto. Tenemos no más de 3 personajes y acción y tiene que terminar la cosa. En una novela, que es una novela ya más extensa, un cuento más largo, podemos nosotros jugar, tenemos más tiempo para contar algo más, ¿ya? En ese entorno donde se está moviendo el personaje y podemos echar mano a otras técnicas también. Y aquí tenemos esta falsa pista que el lector cree que va por un camino y la verdad era falso, era por otro camino por donde se iba, ¿ya? A eso se le llama la falsa pista, ¿ya? O maniobras de distracción, que son técnicas literarias. También tenemos el término, voy a caer en lo mismo de nuevo, foreshadowing. Foreshadowing que es lo presagiado, ¿ya? Es cuando uno cuenta una historia y de pronto cuando te vas al final así, o sea, está contando la historia y de pronto nos deja entrever que algo va a pasar, o no ha pasado, el futuro, ¿ya? ¿Ya? Eso puede comentar un posible resultado sobre un final que no ha llegado. ¿Ya? Eso también es una técnica, ¿ya? De presagiando las cosas. Usted tiene que haberla visto en los textos. Entonces, te fijas que ya no estamos hablando de una historia lineal. Tenemos técnicas para jugar. Y eso los jurados lo ven, ¿ya? De pronto, depende del concurso que uno mande, depende de los jurados,
que participen, es donde nosotros tenemos que echar mano de estas técnicas, porque eso da cuenta de un manejo más, más profesional. Porque la escritura, ser escritor es un oficio, y se aprende leyendo y haciendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. No hay otra forma. Pero cuando uno conoce esta herramienta, estas técnicas, uno va enriqueciendo su texto literario y se va profesionalizando como todo oficio. Todo oficio tiene una técnica, todo. Creo que no existe nada que no tenga técnica. Hasta el origami tiene una técnica, si no uno lo sabe, no la puede hacer. No puede doblar los papeles, no sabe armar pajaritos, ni flores, ni nada, si no sabe. Es técnica, todo. Bueno, la literatura tiene que tenerlo, ¿verdad? Entonces uno dice, ¡ay, qué lindo escribe, y que escribe, y que escribe! Pero si nosotros no aplicamos técnicas, somos un escribidor o escribidora, ¿ya? Y no es fácil. Esto es un trabajo largo que puede ser, se puede facilitar con los talleres. Uno puede visualizar un poco estas técnicas, pero el escritor debe profundizarla si uno de estos temas le interesa. Entonces, porque esto no es un curso, un taller, entonces uno da como un barniz a estas cosas, ¿ya? Lo muestra, no sé, por lo menos este taller, otro no, pero este taller lo que hace es mostrar esas técnicas, pero si uno quiere aplicarla, tiene que profundizar y buscarla en un texto, y ver algún cuento, y decir, a ver, ¿dónde puedo leer algo donde lo aplique? O indagar dentro de todo el material que hay que seleccionarlo bien, porque nosotros tenemos mucha información en la web. El problema es que hay que saberlo elegir, porque de pronto tú te encuentras definiciones que se contraponen, o se contradicen. Se contradice, pero ¿cómo si aquí me dijo esto, me dijo esto, me dice esto otro? O no toca este punto. Y ahí es donde uno tiene que indagar, tiene que buscar, tiene que ver la fuente. Es importante la fuente. ¿Quién habla? ¿Ya? Y hay hay bastantes libros también que nos ayudan en la literatura. Hay libros, ponte tú, virtuales que no son caros, ¿ya? Se pueden descargar, vale más barato que en el papel, se compra por transferencia y te llega al computador o al tablet, porque leer eso en celular, te diré que es bastante difícil, complicado. Y si no, al que le guste el papel, hay que buscar en papel que hay. Y en Busca Libre se llama, parece, te lo van a dejar a la casa y hay buena oferta, a veces se puede encontrar. O usar, claro que lamentablemente hay poco, en la biblioteca digital de la Biblioteca Nacional, tiene una biblioteca digital, donde tú puedes inscribirte y te prestan libros, igual como si fuera a la biblioteca a buscar un libro en papel, y creo que son 2 semanas. Y después ¡prum!, se descarga, pasa las 2 semanas, no lo vas a dejar, te lo quitan así, del computador. Entonces, no, claro, pero es una opción también, ¿te fijas? Gratis. Y ahí, claro, no hay un abanico muy grande de información, pero hay libros interesantes que se pueden buscar, pero no sé de teoría si hay mucho. Bueno, por eso está aquí uno conversando y aparecen estos temas que uno tiene que indagar. Lo otro era, ya vimos el tema del recurso del presagiando, foreshadowing, y la prolepsis. ¿Se acuerda que vimos la prolepsis? La prolepsis que se... claro, la prolepsis adelantándose, ¿cómo se llama? La anticipación también de un relato, ¿ya? Nos vamos adelantando de lo que va a pasar, ¿ya? La otra era insinuar, que es distinto, ¿ya? Que acá nos vamos adelantando en la narración de lo que podría ser, ¿ya? Ahí tenemos nosotros hoy en día los 29 puntos, que faltan bastante, ¿ya? De lo que hemos visto. Pero hemos visto cantidad. Falta un tanto más
Claro, profundizando todo eso. ¿Qué te parece, Georgina? ¿Qué crees Pues tú? a mí me parece que hemos visto muchísimo, muchísimo, pero igual hemos aprendido muchísimo también. Eso, O sea, sí, sí. todo lo que hablaste Sí. lo hemos aprendido, o sea, lo sabemos. Claro, qué importante. Y eso que no hemos visto, no está la parte aquí puesta sobre las puntuaciones, sobre cómo hay que escribir los diálogos, todo eso, que es También, importante. Muchas veces, claro, claro. son detallitos, pero que se tienen que tener en cuenta, ¿ya? Sí, es súper importante, sí. Claro, sobre todo nosotros que lo vemos con Georgina cuando se publica en Coyihuay Edición y nos mandan libros para subirlo digitalmente y uno comienza a revisar y te empieza a encontrar con cositas que no deberían venir. Entonces por eso cuando uno no corrige o no paga para corregir un libro y lo manda a una editorial donde no tienen el corrector de estilo, Sí. sale cualquier cosa. ¿Ya? O lo manda a una imprenta sin editorial, hay imprenta que uno va, se lo hace en el libro, pero ahí nadie corrige nada. Entonces, claro, vienen mal puestos los signos de exclamación, vienen mal puestos los puntos, o se van los puntos, cosas tan simples como esa, como puntos. Te cambias de párrafo, punto. Y a veces no se pone. Entonces, se publica así. Se publica con un escaso margen. Por ejemplo, acá la Georgina hace una edición en las diagramaciones que hace, son fantásticas, son buenas y cada vez va puliéndose más en este asunto y han salido los libros decentes. ¿Ya? Sí. Porque Decente. no han llegado unos libros, Dios mío, santo yo, que digo, pero ¿cómo lo pueden gastar plata para publicar esto? Y aberrante. Por ejemplo, el libro de tu taller, Edith, Mara, buenísimo. Está muy bien Sí, diagramado, está muy bien corregido, sí, sí. y es Sí, una buena escritura. sí. Es, la botella del mar es muy buena. Bueno, Bueno, Omar sí. sabe bastante, y es un libro que cuando llega a tus manos, tú te produce ¿Quieres deleite. leerlo? Sí, quieres leerlo, sí, Sí, sí. es verdad. Y es grato, mira, más que leerlo, es ese goce visual de que tú tomas un libro y se ve bien, ¿ya? Así, eso. Claro. Es como un libro que recién vimos, que no voy a nombrar, que se lo pasé a la Georgina el otro día que lo vimos. Yo lo llevé justamente, se lo di para que lo viera. Lo publicaron ahí en la SEC. Estaba ahí, lo saqué del cajón, de ahí de la secretaría, para darle una miradita. Me gusta mirar los libros, a ver cómo están siendo publicados y qué sé yo. Y la verdad que garrafal. Entonces, no hay una preocupación, aunque sea simple lo que se escriba, aunque sea sencillo, aunque sea niño, lo que sea, tiene que haber una preocupación en la diagramación, ¿ya? En cómo se escribe, y eso hay que enseñarlo. Y en ¿Ya? la revisión, porque lo que tú haces de las comas, de los espacios, de los guiones también, porque eso también se ve muy mal cuando está Leerlo. mal hecho. Claro, Los claro, puntos que decías. Sí. claro. Y no dan ganas de leerlos, y eso es la verdad. O sea, cuando uno ve tanta cosa, dice, no dan ganas. Distraen, porque uno empieza a fijarse en Eso, hay distraen, tantas mentes por distraen, sí, aquí. es cierto, sí. La Una verdad, preguntita, ya que estamos hablando del libro, ¿y qué pasó con la antología? la antología está lista, me están esperando mi prólogo nada más. Ah, ya. Ah, qué bueno, la quiero ver esa. No, está lista, está revisada. ¿Esa era del rescate de la memoria? ¿Esa? Registros de la memoria, sí. Esa, La ya. foto. Sí, sí, me he demorado en eso porque Está no tenía lista. tiempo. Hay que estar, mira, hay que estar metido en el tema y no podía estar, entonces no me ha salido mucho y no me gusta ponerle cualquier cosa. Así que Ya. yo creo que podría salir mejor de aquí al lunes. Si está el lunes, o lo podríamos presentar para nuestra clase, con mayor razón. A Sería bueno eso. tenerla lista. Sí, sí. Sí. Para la próxima clase, claro, tenerla lista. 15, Ese libro está, 15. y lo subimos al Tirio, hacemos la difusión y podemos hacerla a lo mejor ese mismo día,
No creo que ese mismo día, teníamos que buscar uno para presentarlo también digitalmente, que podría ser, ya que Consuelo está en Viña, no se conectó hoy día, y no siempre puede viajar. Entonces, bueno, hay que presentarlo y tirarlo y qué sé yo. Y lo importante cuando uno sube estos libros bien hechos, por lo menos que sea agradable de ver, de leer, es porque si lo subimos a Coyihuaya Ediciones, que está en Google, lo están viendo de España. El chico, este gallego, que leyó los libros que estaban ahí, o sea, todos los libros de las revistas de Memoria Viva, los libros que están subidos, él se interesó y quiso que los publicaran, ¿ya? Y nos mandó 2 libros, y nos mandó un audio y además nos mandó un video con su saludo. Así que lo conocimos, porque no lo conocíamos. Un independentista gallego que escribió en la cárcel unos poemas y quería que se lo publicara, y pues, ¿cómo no lo va a publicar? Entonces uno manda esta página afuera a los amigos, que están leyendo en otros lugares. Entonces, con mayor razón tenemos que tener esos detallitos que estén bien escritos. Los títulos con punto, los títulos no van con punto, por ejemplo, ¿ya? No. Y cuando usamos un epígrafe, ponte tú, es importante colocar el autor, de quién es, que también de repente no aparece. Entonces, a ver, ¿quién dijo esto? ¿La autora u otro autor? Entonces esas cosas son importantes, ¿ya? ¿Qué piensas tú, Marujita, de todo lo dicho? No me puedo convencer que durante el año hicimos tanto, trabajamos tanto, pero aprendimos mucho. Pero a mí lo que más me costó fue el monólogo interior. Nunca le asustaba. Yo juraba que iba un monólogo interior muy lindo, y no iba un monólogo interior. No, pero mucho trabajo a mí me costó bastante, porque como yo les he dicho, yo no soy escritora, a mí me gusta escribir. Entonces aquí me pusieron como reglamento, me encasillaron. Esto es así. Y traté de hacerlo. Ay, bueno. Malú, ahora que está hablando Marujita, una pregunta de una vez para quitarme de dudas. En los textos de Marujita, en su biografía, dice Amanda Labarca, ¿cómo, ese es mi ¿cómo se nombre, llama? María Amanda Labarca Díaz. Ajá, y yo le puse después de Amanda Labarca Marujita. No es seudónimo, pero yo no soy pero escritora, no sé, pero no sé si... tengo seudónimo, soy Mauca para escribir. ¿Cómo? ¿Verdad? Pues tienes razón. Yo pensaba tiene que era seudónimo. Sí tengo, no, pero en lo que he escrito de tarea no lo he puesto nunca. Oye, se me había olvidado en tu libro. Tienes razón, o tú tienes otro nombre. Pero y podemos poner ese en el libro familiar es Mauca. ¿Y está registrado tu seudónimo? No, registrado entre mi familia y mis amigas nomás, porque no, entonces no, entonces Amanda Labarca. Amanda Labarca. Sí, pero no le ponga Marujita. Ya, se lo quito. Yo me pongo siempre Maruja Labarca. Sí. Ya. Y dice Isolda. Bueno. Tú que tienes todo anotado, todo. Cada vez que yo soy una agradecida de Malú, porque como escribí la primera vez el año 19, que era horrible, esas cosas que escribía no tenían inicio, final, nada. Y después, como Malú nos entregó, lo he dicho varias veces en la primera clase, todas las figuras literarias, me las leía, y después nos daba tarea, después con los que forzaba y todo. Y ella mencionaba algo, y me gustó mucho una vez que el 2019 en la segunda clase dijo, si ustedes quieren escribir, tienen que leer. Si les gusta la novela, lean novela. Yo generalmente no leía cosas de mi materia, pero de literatura generalmente no tenía tiempo. Y como me gustan los cuentos, aficioné con los cuentos y empecé a leer, y ahí fui descubriendo todo lo que ella decía, todo esto, por ejemplo, los conflictos, los personajes, el uso del tiempo. Cada vez que ella menciona una palabra, yo por eso yo todo lo anoto en hojas, y son mis clasecitas online. Y de ahí voy subrayando los temas y busco, si tengo una enciclopedia, si no en Google. Soy una adicta a la biblioteca esta de Ciudad Seba,
que vienen muchos cuentos, pero hasta el año 35 o 45 parece, de ahí para atrás. Entonces ahí están los clásicos. Me hice amiga Juan Rulfo, que no había leído nunca nada así. Entonces, yo voy viendo estas materias y me voy acordando. Pues, eso sí que yo me perdí, como estuve ausente como 3 meses. Entonces hay ejercicios que no hice. Sí, tengo todos mis correos, excepto los de diciembre y enero no anotados en mi super cuaderno. Y encuentro que, en realidad, también lo dijo Malú, o sea, yo soy de una de las que se me graban. Esto ya no es como un taller, porque yo he participado en varios talleres, sobre todo Gabriela Mistral, que me gustan mucho, pero son cíclicos, o son circulares, son 3 meses, 2 meses, 4 clases, 8 clases, y se acabó, y presentan un programa. Este es un curso en el fondo, porque nosotros estamos desarrollando contenidos, y eso es lo bueno. Curso, sí. Y tenemos estamos en el tiempo, sí, estamos 11 meses de 12, entonces dele que suene, Malú repite y todo. Entonces, yo he soltado la mano. Sí, yo a mí toda la vida he escrito, pero escribía otra cosa. Ahora yo me fijo en los conflictos, cuando Malú nos decía el cuento, el inicio, el desarrollo, después venía el desenlace, el clímax, lo importante del clímax. Soy una adicta, por ejemplo, al narrador en segunda persona, cuando yo no había leído nada de Carlos Fuentes, ¿era? ¿Aura? Sí, y Aura. leí ese, y nos mandó ella el libro ese chiquitito en el computador. Y aluciné con ese cuento, un cuento largo, como una novelita, ¿no es cierto? claro. Que no es como un cuento breve, lo encontré largo. Novela, Entonces, me pregunta Malú y le digo, pero yo le doy las gracias porque ella nos nombra. A lo mejor en la clase no te pasa el desarrollo, el objetivo de la clase, todo esto. Ella en el momento que nombra, yo anoto y busco, leo así, a veces estoy haciendo, no sé, se duerme la guagua y empiezo a leer, estudio. Y por eso mi marido me regaló una tablet, porque ahora tengo un problema en un ojito que está como medio complicado. Sí. Entonces, la letra es más grande. Claro. Así que, pero no, yo Malucita, yo estoy como chanchito en el barro, si se puede decir, porque estamos, y los contenidos, por ejemplo, me gustó mucho esto de cuando vimos el recurso del tiempo, flashback, ¿se acuerdan? Y con el raconto, porque yo no diferenciaba, decía, la vuelta al pasado. No, sí. Y lo mismo dentro de las figuras literarias, una que yo la usaba cuando uno se come un verbo. Margarita bailó, y ponemos, y Juan bailó también. Entonces, eso se llama, no es solicismo. No, se llama que uno... elipsis, parece. No me equivoco. Tiene implícito el verbo en la segunda parte de la oración. Sí. Lo encontré la muerte. ¿Cuánto se llama? Elipsis. Es un elipsis. Entonces encontré que algo tan bueno porque hace que no seamos reiterativos. Y Malú nos dijo una vez, otra vez, que no repitiéramos la misma esta. Y cuando encontré la famosa elipsis, ahora el verbo lo menciono aquí y después todo va en coma nomás y se supone que tenemos que entenderlo. No, oye, yo estoy muy contenta y me dolía mucho estar ausente tanto tiempo porque yo he aprendido mucho, mucho. Y como les digo, esto, o sea, decimos taller, pero este es un curso, es anual. Sí. Y creo que no se dan cursos anuales, a no ser que sean instituciones, pero yo, por ejemplo, yo en Casa Contada he tomado talleres que son bastante buenos, tomé aquí en el Centro Cultural de España, pero todos duran un tiempo. En el museo, en la Casa Museo Eduardo Frei también, que ahí es donde conocí a la Cecilita Almarza, que amo, y ella me trajo para acá porque me presentó a la Malucita. Entonces, pero todos son talleres de 8 clases, 12 clases, incluso en la Universidad de México, creo que le comenté a la Maggi, también, pero son así, cíclicos, son cerrados. Pero este no, pues este es un curso. Tiene peso específico porque es anual. Entonces yo encuentro que es excelente, es una muy buena opción. Eso sería todo. Gracias. Sí, perfecto. Edith. Yo creo que cuando empecé acá me sentí como en kinder. El primer cuento me lo despedazaron. Entonces ahí me di cuenta que no sabía nada, ni de narración, ni de primera persona, de segunda persona, no. Entonces he ido de a poquito aprendiendo, pero
estoy disfrutando este taller o curso, ¿ah? Lo estoy disfrutando mucho porque me ha hecho mejorar mi imaginación, me ha hecho leer de otra manera, en fin, yo estoy muy contenta, eso es lo único que puedo decir. Y ya Tú después eres no fue. tú eres una gran poeta, una muy buena poeta, y creo que los aportes tuyos a los textos que has hecho, y los comentarios y la mirada que encuentras tú poética en otros textos, es un gran aporte, porque tú eres Gracias. buena poeta, sí, sí. Estás acá con la narración, pero cuando se domina la poesía, se enriquece mucho un texto literario, una narrativa, cambia, pero absolutamente. ¿Ya? Sí. Ahora, hay gusto, hay quien le gusta un texto más poético y alguien que no le gusta tanto, es cosa de gusto, ¿no fijas? Claro. Lo importante es que esté bien escrito y que las historias sean buenas, como le digo. Y Maggie, que está desde tan lejos, de México, ¿está por ahí, Maggie? Por aquí ando, es que déjame. Maggie está de México. ¿En qué ciudad estás ahora, Maggie? Ahorita estoy en Monterrey, vine a ver al Monterrey. traumatólogo. Estás en Monterrey. Sí, Sí. tengo tres meses totalmente desconectada, Sí, pues. pero bueno, para mí ha sido un descubrimiento increíble estar en tu taller. También llegué de ceros y sigo de ceros. No, no es cierto. He aprendido muchísimo, muchísimo contigo. Llegué totalmente muda cuando inicié. Creo que aunque he estado tan desconectada estos 3 últimos meses, ya me urgía reconectarme para poder volver a reengancharme, a escribir nuevamente. Creo que me va a llevar un mes más probablemente para poder estar aquí, pero sí era para mí muy importante estar el día de hoy. No, para mí, fíjate que coincido mucho con lo que dice Isolda. Yo creo que es superior a un taller. Creo que viene siendo, no sé cómo se le pueda llamar, pero yo creo que si fueran 2 años, ustedes ya van para el tercer año, ¿no? O el cuarto, no sé. Quinto. Yo es el Quinto, ¿no? primero, más? pero Yo ya cuarto, yo estoy estamos desnivelados, cuarto acá. vaya, Nosotros estamos desde el ya, 18. ya puede Sí, convertirse sucede, en sucede. una carrera, Malú, porque de verdad, 6 La años. carrera. es, Lo que pasa es que es un taller con cariño, que es no, Sí, distinto. no. sí. Es O un sea, taller donde uno se va afiatando, va conociendo lo que va entregando, y ustedes mismas que me van entregando, porque también yo voy aprendiendo de ustedes. Cuando uno va reforzando los temas, también yo los voy madurando también, porque una cosa es pasar y uno le da vuelta. Y entonces también un aprendizaje cuando uno enseña. Eh, Eso es bueno y me refuerza también para los otros talleres que uno hace, que no es menor. Entonces, creo que los aportes de ustedes son muy buenos, y tú llegaste con una historia, Maggie, ¿ah? De México, una historia, olvídate que por mucha ficción que tuviéramos no habríamos alcanzado hasta allá. Entonces, muy bueno. Bueno, yo quería ver estos puntos. Vamos a trabajar trimestralmente, ¿ya? Entonces, el primer trimestre va a ser ciertos temas que vamos a enfocarnos y vamos a hacer ejercicios sobre eso, y así hasta terminar el año, ¿ya? Lo otro, vamos a hacer, vamos a trabajar en cuentos breves para que usted lo trabajen y desarrollen su propia escritura, ya no como un pie forzado, sino que vamos a indagar más en las temáticas, ¿ya? Que lo hemos hecho también, lo hemos hecho. Pero eso no quita que de pronto voy a mandarle una alternativa, porque de pronto dice, no se me iluminó la ampolleta, entonces es más fácil tomar el pie forzado y desarrollarlo. Entonces vamos a dar esas dos opciones, pero eso lo vamos a trabajar por mes, ¿ya? Porque quiero que trabajen en los textos libres, ¿ya? Darle un poco más de libertad, ya que hemos trabajado en pie forzado y cosas así, trabajar con
un texto más experimental. ¿Ya? Es eso. Sergio, más o menos me imagino que te has empapado un poco de los temas que hemos visto y de las opiniones de nuestras compañeras. Sí, ¿y qué quieres que diga? ¿Qué opina? ¿Ah? ¿Qué opina? Bueno, son muy serios ustedes, doña. Bueno, yo estoy en el taller hace 9 años. Soy hijo de taller. Mi libro de cuentos se llama Desde el taller. O sea, más reafirmar no se puede, que soy tallerista. Y le debo a Sergio Bueno, a Malú, a los compañeros de taller, con sus críticas a veces que eran bastante potentes, hasta agresivas muchas veces. Pero le agradezco que gracias a eso yo pude empezar a pulir, ¿ya? Hoy día sé que escribo decentemente, no sé si bien, pero ya tengo técnica. No sé si tan bien estudiadas como las han estudiado ustedes, eh, pero sí, hay manejo, tengo manejo. Solté la pluma, como dicen algunos colegas. Y, y claro, o sea, creo que todos hemos vivido una experiencia común en torno al taller Memoria Viva. Y hay un estilo que fue el que impuso Sergio Bueno, que continuamos Malú, donde hay, digamos, aprendizaje, hay conocimiento y también hay estímulo a escribir, ¿eh? A asumir desafíos. ¿Sí? Personalmente, yo escribo si me dan tareas. Es muy raro que escriba algo que me nazca. No tengo en general nada que decir. O sea, no tengo esa hambre del escritor de comunicar constantemente, pueden llegar a extremos con tal de seguir escribiendo. No tengo eso, pero si me dan una tarea, yo la asumo como un desafío. Y eso es lo que he hecho estos 9 años. ¿Mm? Es verdad, sacó ese libro, Sergio, con los pies forzados, me acuerdo. Eran puros Sí, incluso textos de iba a pies colocar forzados. el listado de los pies forzados. Sí, sí, sí. Sí, es verdad. Iba a ir en el libro, los pies forzados que me generaron El texto. la narración, el cuento, el relato. En fin. Pero ahí el editor que tuve me dijo, no, eso no. Y Malú se lo reafirmó. Digo, ¿no? Yo también pensaba que no, porque siento, es una percepción personal, siento de que cuando uno tiene un libro y lo va a lanzar y todo lo que eso involucra, es como una cosa creativa de uno, no puede ser como una tarea, aunque diga del taller, el trabajo es taller, pero el pie forzado siento que le quita fuerza, siento, pero es una cuestión personal, ¿te fijas? No tiene por qué ser así, ¿ya? Hay quien que le puede gustar, que el pie forzado es ese, y se desarrolla. Creo que como enseñanza, después con el tiempo dándole vuelta al asunto, porque siempre hay temas que a uno le quedan dando vuelta y lo analiza y pueden pasar meses, tiempo. Puede encontrar la razón, ¿sí? Malú, es que, bueno, de lo que están diciendo, yo pienso que igual, por ejemplo, un pie forzado te sirve, pero, a ver, mi nuevo libro, el de las transformaciones, el de Más allá de la muerte, está basado en puro pie forzado, pero ya no tiene los pies forzados, porque yo sí tenía esa hambre, como que dice Sergio que él no tiene, de un tema que era el de la muerte con las transformaciones. Sin embargo, con el pie forzado, yo empezaba a escribir sobre el tema y después ese pie se desapareció, o sea, ya no, pero igual sirvió porque mi tema que yo quería expresar se basó en varios pies forzados, o sea, Claro. empezó con eso. O sea, ayuda para escribir, por supuesto, es un disparador. Es un disparador. Sí. Entonces, Claro. ayuda, claro. Ahora, es otro tema si se involucra, si se pone en un libro que uno va a editar o no. Sí. Es otro cuento. Pero sí, ayuda mucho, sobre todo evita el pánico en la hoja en blanco. Eso es lo que hace la consigna o el pie forzado.
ya el pánico, dice, hermoso. ¿qué me pongo aquí? ¿Qué escribo? ¿Cómo empiezo? Entonces, una de las técnicas que se aconseja es, bueno, uno debería tener mínimo 1 hora diaria para escribir, lo que sea, escribir. Pero de pronto tú estás en el computador y estás con el Word ahí blanco, que es lo mismo, ¿y cómo empiezo a escribir esta cuestión? Y claro, entonces, no siempre se da, entonces ayuda, y uno va desarrollando, digamos, con facilidad, después la mano se suelta. Entonces, la cabeza no tiene que buscar una inspiración para escribir. Pum, se siente, escribe. Recuerdo que Sergio, bueno, lo decía mucho, decía que él en el trabajo, todos le pedían hacer cartas, y la carta la hacía y no conocía a nadie, decía, necesito una carta para. Claro, la costumbre de escribir todos los días, es increíble, la cantidad de libretas y cosas que tenía, papeles. Mira, escribía, si de ahí iba a tomar la micro al metro, lo escribía. Si iba a una presentación, escribía lo que había ahí. Lo que dijeron, quiere todo. Entonces, claro, de pronto tú tienes que escribir algo y solito sale. Esa habilidad, digamos, de años. Porque él decía Oye, que era un pero joven hermoso, viejo. bueno, a mí de los pies forzados me fascinan, siempre que sean breves, porque no sé para dónde va la micro. O sea, Claro, ya me bien. paro frente al, y dejo que fluya, ¿ya? Y de repente solito se va armando, ¿ya? Y va surgiendo el carácter de los personajes, ¿ya? O las situaciones, ¿ya? O sea, la imaginación al vivo, ¿ya? Y eso es interesante. Sí, eso ayuda mucho. Y yo escribo Justamente porque, apremiado, o sea, yo hago las tareas a última hora. y eso digo yo, bueno, el, el pie, el pie forzado no es llegar y buscarlo, porque cuando me meto un texto, digo, ya, a ver, voy a elegir aquí, tiene que tener una idea no cerrada, más bien abierta, no ser tan largo, aunque algunos lo exigen, pero tratar de que no, ¿dónde lo corto? Y a veces me gusta un párrafo, pero no tiene el corte como para usarlo para pie forzado, entonces uno tiene que buscar cuál es el adecuado, que puede gustar, que no puede gustar o no gustar, pero que tiene que ver mucho con el tema que te provoca. Esa palabra, esa frase, de pronto provoca algo que uno, no. Depende de dónde se vaya, qué pasa en la cabeza personal de cada uno. ¿A dónde te vas? Y uno dice, no quiero escribir porque no quiero escribir sobre esto. Ah, pero ¿por qué? ¿Para dónde la llevó? Ahí está, dice, ¿dónde te llevó esta frase? ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante, ¿ya? Y bueno, y hay tanto que decir del tema. Entonces, esta clase, ya para ir cerrándola, este taller, ya tenemos que vamos a profundizar en algunos recursos que no, ahora se me escaparon, ¿ya? Bueno, primero no, llevo 29, pensaba llegar a 35, me faltan unos buenos 29. Llevo 29 temas. Entonces, claro, tengo que profundizar otro y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir aplicando, porque si no los tomamos, se nos va a olvidar. Y cómo lo reconocen en los textos también, que es muy bueno saber, ¿ya? ¿Qué es lo otro? Eso, vamos a seguir, que les dije, una de las cosas importantes es poder reunir textos y los que no son socios, hacerse socios. Los que ya tienen sus libros, su primer libro, poder publicar en Coyihuay Ediciones, que es importante, que es la otra forma de visualizarse y mostrar los textos, no sueltos, sino en su conjunto, ordenado como libro, que ya tiene un valor hoy en día, lo digital ya tiene una reglamentación dentro del Ministerio de la Cultura, ya de los fondos del libro, hay un reconocimiento ya dentro de este mundo digital que tiene variadas plataformas, ¿ya? Entonces, estamos en un proceso diría yo, no sé, que a lo mejor se pueda reconocer y aceptar por una mayor masa de personas más que la del papel. ¿Ya? Me parece que vamos en ese proceso.
como había por ahí alguien que estaba leyendo en un tablet un cuento y tenía el libro al lado, un antiguo, y le tomaba el olor y seguía leyendo. Había por ahí. Oye, Malú, una ¿sí? cosita, que es que yo no me puedo quedar callada, lo siento mucho, pero es que saben que quiero decirles a todas ustedes que Malú fue nombrada consejera del libro y la lectura en los fondos de cultura en los fondos del Ministerio de la Cultura, ¿no? Y las El artes. ministerio, sí, Entonces yo sí. creo que merece una felicitación, un aplauso bien Ay, grande, porque linda, eso gracias. no, nadie es, ¿verdad? No, gracias, Felicidades, gracias. Malú, y bravo de veras, porque qué bárbara. No, mira, fui designada y me aceptaron, con el currículum me aceptaron. Y bueno, claro, es un andar distinto, diferente, más comprometida con los proyectos, más que bien con la ley que tiene que ver con el plan de lectura, de escritura y lectura a nivel nacional. En eso tengo que ser. Así que, bueno, sí. Gracias, Georgina. No, por porque recordarlo. a ti, porque Por eso recordarlo. es algo muy, muy importante. Gracias, sí, sí, para el currículo sí, vea, ¿para qué digo? No, es una misión, oye, como estamos ahora, estar trabajando en la cultura, generar espacios para que la gente pueda leer, estar en contacto con la literatura, sobre todo los niños, oye, es una cuestión no menor, así que No, es súper es un grande. buen, y trabajadores así, como Malú, que anda haciendo los concursos y nos anda haciendo nosotras y todo, es poca, porque siempre prima el ego o lo personal. Malú deja su vida privada de lado para apoyar a la institución. Claro. Entonces eso es algo, pero muy meritorio, yo lo encuentro admirable. Linda, gracias. No, no, qué Bueno, linda, pero es así. ahora estoy dividida con las AUCH. El 8 hay que ir vamos a recitar ahí en el Metro Baquedano a las 11:30. Oye, perdón, la Mercedita está llamando que no sabe cómo entrar. Como sabes cómo entrar. Ay, ¿Qué Mercedes. ¿Sabes cómo entrar? Dice aquí, no sé cómo entrar. Puso WhatsApp. Dice Taller Mercedes. Dice, hola, dice, no sé cómo entrar. Que se meta a su correo, pues ahí está el Ay, de verdad. Lo voy a poner yo Que aquí. pinche, que pinche. ¿Por qué no le mandan para Yo terminar le estoy mandando. Ah, pero mándale ¿con quién se está comunicando? Porque acá no está en el grupo, no está en el taller. no Está, sé. Sí, taller parece directo literario. con Perujita, ¿puede ser? Ahí está. Oye, Oye, yo aprovecho de despedirme. ya, Fue un gusto compartir con ustedes. Igual, caballero. Ahora la vi. igual caballero. Gracias, señorita. Ya, ahora que te está despidiendo, nosotros vamos a seguir conversando, entonces, pero vamos a terminar esta grabación porque así se la vamos a mandar a nuestras compañeras que están ausentes. Ah, verdad que Ya, estábamos para que grabando. vean qué pasamos y voy a recordarlas de nuevo, entonces vamos a trabajar trimestralmente con cuentos breves, un pie forzado y un trabajo libre porque tienen que tener sus proyectos personales y me gustaría escucharlo la próxima reunión que va a ser después del 8, ¿ya? El 8 de mayo. La siguiente semana. ¿Cuándo? 15, el 15. El 15 de marzo. 15, aquí está. Los meses que tienen 4 semanas, No los se meses hace. que tienen 4 semanas, perdón, 5 semanas, se hacen 4 semanas de clase. Sí. ¿sí? ¿Ya? Y dejamos uno libre para que escriban un día completo. ¿ya? Eso, yo te diría que eso vamos a cortar entonces. Eso La es tarea, todo, compañera, y la esperamos en la próxima clase. la tarea son cuentos breves. Oye, la tarea son cuentos breves. Bueno, sí, yo le voy a mandar ahí el material cada clase. Ok, perfecto.